A todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros en esta nueva aventura, listos para desentrañar historias que nos mantienen al borde del asiento y nos hacen pensar un poquito más allá de lo evidente. Si son nuevos por aquí, les doy una bienvenida muy especial y les pido que por favor, le den al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada del contenido fascinante que preparamos para ustedes. Hoy, mis queridos curiosos, nos sumergimos en una situación que, aunque parezca sacada de una película de comedia o de un drama intenso, es más real de lo que imaginamos, y le ha sucedido a una de las estrellas más rutilantes del firmamento turco, ni más ni menos que Demet Özdemir. Sí, la actriz que nos ha conquistado con su carisma, su talento y su belleza, se encontró en un auténtico callejón sin salida, en un momento de esos que te roban el aliento y te hacen desear que la tierra te trague. Imaginen la escena. Un aeropuerto bullicioso, el glamour de una estrella, la expectativa de un viaje importante, y de repente un pequeño, insignificante pero crucial detalle convierte todo en un gigantesco lío. Prepárense porque hoy vamos a desgranar el drama, la frustración y las lecciones aprendidas de cuando Demet Özdemir se enfrentó al temido pasaporte vencido. Para quienes quizás no la conozcan tan a fondo, o para aquellos que la adoran desde sus primeras apariciones, permítanme hacer un pequeño recordatorio de quién es Demet Özdemir. Ella no es solo una actriz, es un fenómeno. Su sonrisa es contagiosa, su energía es desbordante y su capacidad para conectar con el público es simplemente mágica. Desde que irrumpió en la escena con roles en series como Número 309, Erkencikus o más recientemente Doğduğun Kaderindir, Demet ha demostrado ser una fuerza imparable. Ha ganado corazones en Turquía y en todo el mundo, convirtiéndose en una de las figuras más queridas y seguidas en redes sociales. Cada uno de sus pasos, cada proyecto, cada aparición pública, genera una expectación enorme. Es una estrella global en el sentido más amplio de la palabra, y su vida, aunque privada en muchos aspectos, siempre está bajo el escrutinio amoroso de millones de fans. Precisamente por eso, cuando un pequeño detalle de su vida cotidiana sale a la luz, a menudo se convierte en noticia, y este incidente en particular no fue la excepción. Ahora, ubiquémonos en la escena. Imaginen un día cualquiera en un aeropuerto internacional, ese microcosmos de despedidas, reencuentros, prisas y esperas. El aire cargado de la emoción de los viajes, el ir y venir de maletas, las voces de los anuncios por megafonía. Para una celebridad como Demet, un viaje al aeropuerto no es simplemente un trámite, es un evento. Hay flashes de cámaras, quizás algunos fans emocionados intentando conseguir un autógrafo o una foto rápida. Es un torbellino de actividad. Se dice que Demet estaba a punto de embarcar en un vuelo internacional, posiblemente hacia un destino europeo para algún compromiso laboral, una sesión de fotos, un festival o quizás unas merecidas vacaciones. La anticipación en el ambiente debía ser palpable. Ella, impecable como siempre con ese estilo tan característico que la hace parecer sin esfuerzo elegante, se dirigía hacia el mostrador de facturación, o quizás ya había pasado por él y se encontraba en la zona de seguridad o en la puerta de embarque. La emoción de iniciar un nuevo viaje, de cambiar de escenario, de abrir un nuevo capítulo. Pero a veces la vida tiene sus propios planes, y un pequeño pedazo de cartón plastificado puede cambiarlo todo. El momento exacto en que se descubrió el problema es clave. No fue un gran drama escénico con gritos y desmayos, al menos no para el público. Más bien, fue ese instante sutil de incredulidad. Podría haber sido en el mostrador de facturación, donde el amable personal de la aerolínea escanea el documento, y de repente, la pantalla arroja una alerta. O tal vez aún más estresante en el control de pasaportes, con la fila detrás de ti creciendo, y el agente de inmigración con esa mirada impasible, que te dice que algo no está bien. El corazón se te acelera. La mente empieza a correr a 1000 por hora. ¿Qué? ¿Cómo? No puede ser. Ese momento en que te dicen, señorita Özdemir, su pasaporte está vencido. ¡Bum! Una frase sencilla, pero con un impacto devastador. Imaginen la mezcla de emociones. Frustración, claro está. Vergüenza, quizás por un descuido tan básico. Pero sobre todo una profunda incredulidad. ¿Cómo pudo pasar esto? Ella, una persona que viaja constantemente por trabajo, que debe tener una agenda perfectamente organizada, con asistentes y equipos que se encargan de los detalles. Y sin embargo, ahí estaba. El pasaporte, ese pequeño libro que es nuestra llave al mundo, inútil. Un documento vencido no es solo un papel viejo,
es una barrera infranqueable en un aeropuerto. Las regulaciones internacionales son implacables en este sentido, sin un documento de viaje válido, no hay viaje. Punto final. Las consecuencias de este descuido fueron inmediatas y muy reales. El vuelo, por supuesto, no pudo ser tomado. Todos los planes que giraban en torno a ese viaje, reuniones, eventos, vacaciones, todo se vino abajo en un instante. Para una figura pública como Demet, esto no es solo un inconveniente personal, puede tener implicaciones contractuales, publicitarias, y por supuesto, una gran decepción para los fans que quizás la esperaban en el destino. Es un golpe duro, un recordatorio de que a pesar de todo el glamour y el estrellato, somos todos humanos, sujetos a los mismos olvidos y a las mismas reglas burocráticas que rigen la vida de cualquier persona. La prensa y las redes sociales no tardaron en hacerse eco de la noticia. Rápidamente la historia del pasaporte vencido de Demet Özdemir se convirtió en tema de conversación. Hubo memes, hubo comentarios de apoyo, hubo quienes se sintieron identificados con la situación. Porque, seamos honestos, ¿quién de nosotros no ha tenido alguna vez un mini infarto al darse cuenta de que algo importante ha caducado, o ha estado a punto de hacerlo? Pero más allá del chisme y la anécdota, este incidente nos brinda una oportunidad de oro para reflexionar y sobre todo, para aprender. ¿Qué opciones tenía Demet en ese momento? ¿Y qué opciones tenemos nosotros si nos encontramos en una situación similar? Generalmente las soluciones de emergencia para un pasaporte vencido son limitadas y dependen de dónde te encuentres. Si estás en tu país de origen, como fue el caso de Demet, la solución pasa por una gestión urgente en las oficinas de pasaportes o de documentación. En algunos países existen servicios de tramitación expreso de emergencia que permiten obtener un nuevo pasaporte en cuestión de horas o pocos días, aunque suelen tener un costo adicional considerable. Esto implica cancelar el viaje original, reprogramar, y asumir los costos de los cambios. Si por el contrario te encuentras en el extranjero y tu pasaporte vence, la situación es aún más compleja. En ese caso, debes acudir a la embajada o consulado de tu país, donde pueden expedirte un salvoconducto o un pasaporte de emergencia que te permita regresar a tu nación. Pero incluso eso toma tiempo y puede significar varios días de espera, perdiendo conexiones y generando más estrés y gastos. Es una pesadilla logística en toda regla. El caso de Demet resalta una verdad ineludible: la prevención es la mejor cura. ¿Cómo podemos evitar que nos suceda lo mismo? Es más fácil de lo que parece, pero requiere un poco de disciplina y organización. Primero, y esto es fundamental, revisa la fecha de vencimiento de tu pasaporte con mucha antelación. La mayoría de los países exigen que tu pasaporte tenga una validez mínima de 6 meses después de la fecha prevista de regreso de tu viaje. Así que si tu pasaporte caduca en 5 meses y tu viaje es de 3 semanas, ya estás en problemas. Lo ideal es que si ves que la fecha de caducidad está a menos de un año, empieces el trámite de renovación. Segundo, establece recordatorios. Una nota en el calendario, una alarma en el teléfono, un correo electrónico programado. Hay muchas herramientas digitales que pueden ayudarte a recordar trámites importantes. Tercero, antes de cualquier viaje, por muy corto o familiar que parezca, crea una lista de verificación. ¿Pasaporte válido? ¿Visados si son necesarios? ¿Billetes de avión? ¿Reservas de hotel? No dejes nada al azar. Cuarto, si tienes la posibilidad, escanea una copia de tu pasaporte y guárdala en un lugar seguro en la nube o en tu correo electrónico. No reemplaza el original, pero puede ser útil en caso de extravío o para agilizar trámites en el consulado. Lo más conmovedor de esta anécdota de Demet Özdemir es que humaniza a la estrella. Nos recuerda que detrás del brillo y el glamour, hay una persona que, como tú y como yo, puede tener un desliz, un día de despiste, o simplemente un error en la planificación. No es un signo de negligencia, sino una muestra de la fragilidad de la rutina. ¿Quién no ha olvidado alguna vez las llaves, el móvil, o una cita importante? La diferencia es que cuando le ocurre a una celebridad, se convierte en noticia mundial y en una lección para todos. Al final, no sabemos exactamente cómo resolvió Demet su situación de forma inmediata. Seguramente tuvo que posponer su viaje, gestionar la renovación urgente de su pasaporte y recalcular todos sus compromisos. Pero lo que sí sabemos es que poco después la vimos de nuevo activa, viajando, y con esa sonrisa inconfundible que la caracteriza. Las estrellas también tienen sus percances, y lo importante es cómo se levantan y continúan.
Y en el caso de Demet, su resiliencia y su profesionalismo la han llevado siempre hacia adelante. Así que, mis queridos espectadores, esta historia de Demet y su pasaporte vencido nos deja una moraleja muy clara: la preparación y la atención a los detalles son nuestros mejores aliados cuando se trata de viajar. No permitan que un pequeño descuido arruine sus planes y sus ilusiones. Revisen sus pasaportes, revisen sus documentos, y asegúrense de que todo esté en regla mucho antes de la fecha de su vuelo. Más vale prevenir que lamentar. Hemos llegado al final de este viaje inesperado, y espero que esta historia, además de entretenerlos, les haya resultado útil y les haya recordado la importancia de esos pequeños pero cruciales detalles en nuestros documentos de viaje. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta aquí, por dedicar su valioso tiempo a ver nuestro contenido. Nos encanta leer sus opiniones, así que déjenos un comentario abajo contándonos si alguna vez les ha pasado algo similar con un documento o si tienen algún consejo infalible para evitar estos sustos viajeros. Sus experiencias enriquecen a toda nuestra comunidad. Si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenos un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas estén informadas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con otra historia fascinante. Hasta pronto, viajeros.